Se construye una presa en un río para que la pared que mira hacia el agua tenga la forma de la región sobre la curva, y es igual a 0.5x al cuarto, graficado aquí, y debajo de la línea, y es igual a 160, graficado aquí. La distancia se mide en metros. El nivel del agua está a 30 metros debajo de la parte superior de la presa. Como 160 menos 30 es igual a 130. Este es el nivel del agua aquí y es igual a 130. Entonces, la región sombreada es donde se aplica la fuerza. Queremos encontrar la fuerza en newtons ejercido sobre la presa por la presión del agua. Y se nos da la densidad del agua, así como la aceleración debida a la gravedad. Podemos encontrar la fuerza hidrostática total usando esta integral aquí, donde tenemos la integral de W veces de D, y veces L de I integrada con respecto a I de A a B, donde W sería la densidad de peso, de D sería la distancia debajo de la superficie en función de I. Y L de I sería el ancho de la presa en función de I. Sin embargo, antes de configurar esto, expliquemos por qué funciona. En general, la fuerza hidrostática es igual a P veces A, donde P es la presión hidrostática constante y A sería el área. Y P, la presión, es igual a la densidad multiplicada por la aceleración debido a la gravedad multiplicada por D, la distancia debajo de la superficie. Entonces, debido a que la distancia debajo de la superficie cambiará, la presión cambiará y, por lo tanto, tendremos que usar técnicas de cálculo para encontrar la fuerza hidrostática total. Bueno, todavía usamos estas fórmulas para configurar la integral. La idea es que la fuerza total aplicada a la presa sería aproximadamente igual a la suma de las fuerzas incrementales a diferentes valores de I. Donde se aplica A, el área sería igual a L de I veces delta I, donde L de I nuevamente sería el ancho de la presa, y delta I sería la altura del rectángulo. Entonces, si tomamos la entrada del limitador como infinito de esta suma, nos da esta integral aquí, donde tenemos la integral de densidad multiplicada por aceleración multiplicada por d de I, la distancia debajo de la superficie, multiplicada por L de I, integrada con respecto a I de C a D. Ahora quiero mencionar en nuestro libro de texto, usan W para este producto aquí de densidad y aceleración debido a la gravedad, llamada densidad de peso. Dependiendo de lo que te dé el problema, puede que tenga que encontrar este producto o pueden darle el producto. Por ejemplo, si le dan una densidad de peso del agua de 62.4 libras por pie cúbico, ya le están dando ρ veces G, pero en nuestro ejemplo, tendremos que encontrar este producto. Volviendo a nuestro ejemplo, comencemos dibujando un rectángulo horizontal para ayudarnos a configurar esto. Entonces, si usamos este rectángulo aquí, observe cómo la altura sería delta I. Por eso nos integramos con respecto a I. Esta distancia aquí, esta longitud, sería la distancia debajo de la superficie, d de I. Y esta longitud aquí sería L de I. Pero comencemos por determinar la densidad de peso, o ρ veces G. La densidad de peso W, o ρ veces G, sería igual a 1000 kilogramos por metro al cubo por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que serían 9.800. Y estas unidades serían newtons por metro en cubos. Y d de I, la distancia debajo de la superficie, sería igual a 130 menos el valor de I, o solo 130 menos I. Observe que cuando Y es 0, la distancia debajo de la superficie sería, en el fondo, 130 metros debajo de la superficie. Cuando Y es igual a 70, la distancia debajo de la superficie sería 130 menos 70 o 60 metros debajo de la superficie. Y ahora encontrar L de I, el ancho de nuestro rectángulo, será un poco más desafiante. Observe cómo, desde el eje y hasta este extremo, sería la longitud de X unidades, y desde el eje y a la izquierda también serían X unidades. Entonces, esta longitud total es 2X. Pero necesitamos escribir esta longitud en función de Y. Entonces, si sabemos que Y es igual a 0.5X al cuarto. Resolvamos esto para X. Multiplicaríamos ambos lados por 2, eso nos daría 2Y es igual a X para el cuarto. Y ahora si queremos si tenemos X hasta el cuarto,
tomaríamos la cuarta raíz en ambos lados de la ecuación, por lo que esto nos da x igual a más o menos la cuarta raíz de 2i. Entonces, cuando se trata de la distancia, esta distancia, x, es igual a la cuarta raíz de 2i. Y también esta distancia aquí. Y, por lo tanto, la distancia total, 2x, es igual a 2 veces la cuarta raíz de 2i. Y por lo tanto L de i es igual a 2 veces la cuarta raíz de 2i. O solo 2 veces la cuarta raíz de 2i. Entonces, ahora que tenemos la densidad de peso, tenemos D de i, y tenemos L de i. Ahora podemos encontrar la fuerza total aplicada a la presa. La fuerza total F es igual a la integral de 9.800 veces D de i, 130 menos i, d of y, 130 minus y, veces L de i, que es 2 veces la cuarta raíz de 2i. Integrado con respecto a i, desde el fondo hasta la parte superior del agua, o desde 0 hasta 130. Ahora apliquemos con esto en la siguiente diapositiva. Vayamos y factoricemos 9.800. También factoricemos los 2. Y podemos escribir la cuarta raíz de 2i como 2 al cuarto veces i al cuarto. Así que también factoricernos 2 al cuarto. Y luego tenemos la integral de 130 menos i. Y todavía tenemos i al un cuarto aquí, entonces veces i al un cuarto, integrado con respecto a i. Entonces tenemos 19.600 veces 2 por la cuarta parte. times 2 to the 1/4, Multiplicado por la integral de, esto sería 130 y para un cuarto menos y para los 5 cuartos. Ahora encontraremos el antiderivado. Entonces tenemos 130 veces la antiderivada de, y al cuarto sería y a los 5 cuartos dividido por 5 cuartos. En lugar de sumergirlos, los multiplicaremos por 4 quintos, entonces 4 veces quintos, y por 5 cuartos. Menos la antiderivada de y a los 5 cuartos, sería y a los 9 cuartos dividido por 9 cuartos, o 4 novenos, el recíproco, veces y a los 9 cuartos. Ahora realizaremos las sustituciones. 130 veces 4 quintos son 104. Observe cómo hay 1 de 5 en 5 y 26 de 5 en 130. Entonces, cuando y es 130, tenemos 104 veces 130 a los 5 cuartos. Menos 4 novenos por 130 a los 9 cuartos. Y luego, cuando y es 0, observe que ambos términos serían 0. Así que ahora iremos a la calculadora y obtendremos nuestra aproximación decimal. 19.600 veces 2 elevados al poder de un cuarto. 2 raised to the power of 1/4, Veces 104. Veces 130. 130, Elevado al poder de 5 cuartos. Menos 4 novenos. Veces 130. Elevado al poder de 9 cuartos. Entonces tenemos 472.926.425.8. Y esto sería newtons. Esta es la fuerza que se aplica a la presa. Y esto sería newtons. Espero que hayas encontrado esto útil.